Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda clase sincrónica. Esto es la Universidad de San Pablo Tucumán, es el Instituto de Educación a Distancia y Tecnología Educativa. Bueno, esta es la cátedra de Probabilidad y Estadística de la carrera Licenciatura en Ciencias de Datos. Bueno, mi nombre es Ricardo Javier Sivek y soy el responsable justamente de la cátedra de Probabilidad y Estadística. Vamos a empezar eh, viendo algunas reglas de cálculo práctica que vimos en la primera clase sincrónica. Vimos los conceptos de probabilidad, como lo definido según Laplace. También vimos los tipos de experimentos deterministas y experimentos aleatorios, en donde los experimentos aleatorios tenían que ver por ahí aquellos que se rigen bajo las leyes del azar y son justamente los que nos interesan dentro del cálculo de las probabilidades. Luego también definimos los axiomas de probabilidad y bueno, en la clase de hoy vamos a apuntar más a unas reglas prácticas de cálculo. Bueno, vamos a mencionar por algunas. Cualquier problema de probabilidad puede resolverse en teoría mediante la aplicación de los axiomas. Sin embargo, es más cómodo conocer algunas reglas prácticas de cálculo que damos a continuación. Allí podemos ver que tenemos la probabilidad de A', este prima significa que es, bueno, ese es un tilde que representa el complemento de un conjunto, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de ese conjunto. Recordemos que en la clase anterior también vimos lo que era un conjunto y su complemento. Bueno, más que nada hay que tener en cuenta o recordar que la probabilidad del complemento más la probabilidad del mismo conjunto es igual a 1. De allí, haciendo un pasaje de términos, llegamos a la conclusión de enunciar el primer axioma que se conoce como regla de cálculo, que la probabilidad del complemento de ese conjunto es igual a 1 menos la probabilidad del conjunto A. Recordemos que ese 1 surge porque hay uno de los axiomas de probabilidad que establece de que la probabilidad es un valor numérico que oscila entre 0 y 1. Cuando hablamos de que la probabilidad de ese suceso es igual a 0, significa de que estamos hablando de la probabilidad, así como la define Laplace, probabilidad de fracaso. Y si el conjunto, en todo caso el suceso, coincide sus casos favorables con sus casos posibles, significa entonces de que la probabilidad es igual a 1, por lo tanto esa es la probabilidad de éxito. Bueno, también tenemos la probabilidad de la unión de dos conjuntos, esto siempre y cuando la intersección entre esos dos conjuntos sean distintos de vacío, es decir, que no sean disyuntos. Y bueno, después también tenemos la probabilidad condicional, que también la habíamos definido. Acá decimos que la probabilidad de AB significa una forma de resumir la probabilidad de A intersectado con B, es decir, la probabilidad de la intersección o de los elementos que tienen en comunes dos sucesos, en este caso lo hemos definido como los sucesos A y B. Eso es igual a la probabilidad del suceso A por la probabilidad del suceso B, dado que sucedió A. Dicho de otra manera, también lo podemos enunciar en términos de la probabilidad condicional en términos de B, es decir, la probabilidad de los elementos en común que tienen los sucesos A y B es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A dado que sucedió B. Bueno, la probabilidad de que pasen A y B es la probabilidad de A y también que pase B sabiendo de que pasó A. Es otra manera de enunciar la probabilidad condicional. Bueno, esas tres reglas de cálculo es la que vamos a practicar hoy a través de un ejemplo, le vamos a llamar ejemplo 1 y los datos están propuestos a través de un cuadro de doble entrada. Lo presento a través de un cuadro de doble entrada porque me parece interesante analizar la probabilidad desde ese aspecto. Vamos a ver lo siguiente. Acá tenemos, voy a tratar de señalar, bueno, acá tenemos un cuadro de doble entrada en donde hablamos un recuento en el cual tenemos la clasificación normal, luego tenemos la Organización Mundial de la Salud que hace referencia a una osteopenia y a una patología que es la osteoporosis. Y luego hablamos de la menopausia, la cantidad
de mujeres que tienen menopausia y que a la vez son normales, la cantidad de mujeres que tienen menopausia y que tienen osteopenia, o la cantidad de mujeres que tienen menopausia, que no tienen menopausia y que tienen osteoporosis. Y acá está el total, pero ese es el total de las mujeres que no tienen menopausia. Luego, hacia el lado derecho tenemos la cantidad de mujeres que tienen menopausia y que sufren de alguna patología. Por ejemplo, la cantidad de mujeres que tienen menopausia y que sufren osteoporosis son 58. La cantidad de mujeres que tienen menopausia y que sufren osteopenia son 359 y la cantidad de mujeres que no sufren absolutamente ninguna de esas dos patologías y que tienen menopausia son 280. El total, el total tenemos la cantidad de mujeres que son normales, que son 469, que sufren osteopenia, que son 467, sin importar que tenga o no menopausia, y osteoporosis, sin importar que tenga menopausia, son 64. En total son 1000. Bueno, el enunciado dice lo siguiente: se han repetido en 1000 ocasiones el experimento de elegir a una mujer de una población muy grande. Por supuesto que esto es un experimento aleatorio. El resultado está en esa tabla. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que una mujer tenga osteoporosis? Entonces, vamos a ver. Como estamos hablando, ¿cuál es la probabilidad de que la mujer tenga osteoporosis? Sabemos que la cantidad de mujeres que tiene en total osteoporosis son 64. No me importa si tiene o no menopausia. Es decir, entonces que son 64 sobre 1000. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que tenga osteoporosis, por eso le coloca ahí P de osteoporosis, va a ser igual a 64, que son los casos favorables, sobre 1000, que son los casos posibles. Por supuesto, haciendo esa división, obtenemos 0,064, que equivale a esa probabilidad o noción frecuentista, como lo habíamos definido la clase anterior, que corresponde a que corresponde a 6,4%. Sí, es decir, que hay un 6,4% de probabilidad de que una mujer sufra osteoporosis de esas 1000 mujeres en las cuales se ha repetido ese experimento aleatorio. Luego también podemos calcular cuál es la probabilidad de que la mujer no tenga osteoporosis y ahí nos basamos en la regla de cálculo anterior. ¿Se acuerdan de esta regla de cálculo anterior? La que habíamos marcado acá. Justamente la probabilidad del complemento es igual a 1 menos la probabilidad del suceso. Bueno, entonces la definimos acá. La definimos de esta manera. La probabilidad de no osteoporosis, es decir, que no padezca osteoporosis, sería el complemento de ese suceso, porque el suceso A sería que la mujer sufra de esta patología que es la osteoporosis. Entonces, ahí decimos que 1 menos la probabilidad de osteoporosis es igual a 1 menos 64 sobre 1000, que sería el complemento. ¿El complemento de quién? De 1. Por lo tanto, sería 0,936 y sacando esa noción frecuentista o probabilidad porcentual, obtenemos una probabilidad del 93,6%. Es decir, que si hacemos una comparación y tratando de darle una interpretación a este enunciado, decimos que hay mayor probabilidad de esas 1000 mujeres que se han tomado de una muestra al azar, hay una probabilidad del 93,6% de que las mujeres eh, elegidas en ese experimento no padezcan osteoporosis. ¿Sí? Es decir, que hay mayor cantidad de mujeres que no padecen osteoporosis con respecto a la cantidad de mujeres que sí padecen osteoporosis, por supuesto, de acuerdo a esas 1000 mujeres elegidas al azar. Bueno, veamos un ejemplo 2. Tenemos el mismo cuadrito de doble entrada. ¿Cuál es la probabilidad de tener osteopenia y osteoporosis? Es de sufrir de esas dos, justamente esas dos patologías. Osteopenia, perdón, y osteoporosis. Bueno, que sufren osteopenia y osteoporosis, se van a dar cuenta de que tenemos osteopenia son 467
y osteoporosis son 64 en total, sin importar si sufren o no de menopausia, del total de 1000 mujeres encuestadas. Entonces acá vamos a utilizar justamente la probabilidad. Lo único que les voy a decir acá, por favor, se lo voy a marcar ahí, dice osteopenia y osteoporosis, esa letra no va, ese es un error de imprenta, ahí decimos osteopenia u osteoporosis, ¿sí? Es decir, el U marcando como un conector de O, es decir, un conector lógico. Osteopenia o bien osteoporosis, es decir, una cosa u la otra. Entonces, no es lo mismo hablar de un conector lógico como diciendo de la disyunción que la conjunción. Acá decimos osteopenia o bien osteoporosis, una cosa o la otra. Entonces, la probabilidad de la disyunción está ligada justamente con la unión de esos dos sucesos. Recordemos que el suceso A lo vamos a representar como la patología de osteopenia y el suceso B como la patología de osteoporosis. Ahora bien, la probabilidad de osteopenia unido con osteoporosis es igual a la probabilidad de osteopenia más la probabilidad de osteoporosis, menos la probabilidad de que sufra osteopenia intersectado con la probabilidad de que sufra osteoporosis. Bueno, lo que voy a marcar acá, la probabilidad de que sufra osteopenia es de 467 sobre el total, que es 1000, más la probabilidad que sufra osteoporosis es de 64 sobre 1000, que si sumamos esas dos fracciones obtenemos 0,531. Bien. Y menos la probabilidad de que sufra osteopenia y osteoporosis. Pero resulta que la probabilidad de que una mujer sufra osteopenia y osteoporosis, por lo menos en esa muestra de esas 1000 personas, es vacío porque no hay ninguna mujer que sufra ambas patologías al mismo tiempo. Por lo tanto, eso es cero. Y en consecuencia, la probabilidad de que sufra osteopenia o bien osteoporosis es igual a 467 más 64, ambos sobre 1000, que eso me da una probabilidad de 0,531, es decir, un poquito más del 50%. Bien, ¿cuál es la probabilidad de tener osteoporosis o menopausia? Ahí estamos otra vez ante la presencia de un conector lógico. A ver si la logro. Este conector lógico, que es el de la disyunción, quiere decir que es la probabilidad de la unión de dos sucesos. Por lo tanto, vamos a utilizar la segunda regla de cálculo que hemos mencionado en la primera diapositiva. La probabilidad de que sufra osteoporosis unida a la probabilidad de que sufra menopausia igual a la probabilidad de osteoporosis más la probabilidad de menopausia menos la probabilidad que sufra osteoporosis y menopausia. Bueno, la probabilidad que sufra osteoporosis, voy a ver, osteoporosis sería 64 sobre los 1000, más la probabilidad que sufra menopausia. Menopausia sería 697 sobre 1000 y menos la probabilidad de que sufra osteoporosis y menopausia. Bueno, osteoporosis y menopausia hay 58 sobre 2000, es decir, menos 58 sobre 1000, que yo lo puse ahí con color, ¿sí? Es decir, sumo las otras dos menos la que tienen en común, que vendría a ser esos 58 sobre 1000, que son los que están en color. Eso equivale a 0,703. Estos sucesos no son disyuntos, por lo tanto, hay una probabilidad bastante alta de que una mujer, tomada de esa muestra de 1000 mujeres elegidas a la sufra osteoporosis o menopausia. Vamos a verificar, ¿está grabando esto? Sí, está grabando. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Probabilidad de una mujer normal. Bien, entonces me voy al cuadro de doble entrada. La probabilidad de que sea una mujer normal, no me importa si sufren de menopausia o no, me interesa solamente de que sea normal, es decir, que serían 189 más 280, que equivale a un total de 469. Por lo tanto, la probabilidad de que sea una mujer normal sería los 469 sobre los 1000, ¿sí? Que está marcado ahí, que sería una probabilidad de 0,469. Casi un 50%. Y bueno, y ahí también podemos, otra forma de calcularlo sería con esa regla de cálculo
diciendo la probabilidad de que sea normal es igual a 1 menos la probabilidad de que no sea normal. Este tilde que aparece ahí es el complemento, recuerden. Bueno, si decimos que el suceso es que sea normal, el complemento de que una mujer sea normal es que una mujer no sea normal. Entonces, sería igual a la probabilidad. Decimos que la mujer no es normal justamente cuando sufre algún tipo de patología como osteopenia u osteoporosis. Bueno, en este caso decimos que es 1 menos, a ver si lo encuentro el cursor, así lo señalo, 1 menos la probabilidad de osteopenia unido con osteoporosis. Bien, eso sería 1 menos lo que ya habíamos calculado de que tenga osteopenia o osteoporosis, lo habíamos calculado por acá, creo que lo tenía osteopenia y osteoporosis, que era 0,531. Entonces hacemos 1 menos 0,531, me dan los 0,469, que es lo que habíamos calculado. Es otra manera de poder calcularlo y van a verificar que pasa, que encontramos el mismo resultado. Y además, eh, es un valor, siempre yo les sugiero a los alumnos con el cual vemos probabilidades, que el valor de la probabilidad siempre tiene que estar oscilando entre 0 y 1, como para ir verificando que si lo que vamos haciendo, estas reglas de cálculo, son correctas o no. Bien, vamos a un ejemplo número 3. Seguimos con el mismo cuadro de doble entrada, y en el ejemplo 3 pregunta, si es menopáusica, ya está colocando una condición, si es menopáusica, probabilidad de que padezca osteoporosis. Bien, entonces vamos a ver si es menopáusica. Tengo un total de 697 mujeres que sufren de menopausia. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que padezca de osteoporosis? Lo van a ver que ahí hemos marcado con azul 58, porque 58 es justamente la cantidad de mujeres que sufren osteoporosis que sufren menopausia. ¿De un total de quién? De 697. Pero voy a marcar algo. 697 está marcado como todos los casos posibles. ¿Por qué? Porque al colocar una condición, esa condición hace más pequeño el conjunto. Si bien nosotros partimos, si recuerdan las diapositivas anteriores, partimos de que teníamos 1000 mujeres tomadas de una muestra al azar. De esas 1000 mujeres no me interesaba, no sabía si eran normales, si padecían de osteopenia u osteoporosis, o si sufrían o no de menopausia. Entonces, lo que sí vamos a tener en cuenta es que me está diciendo, si es menopáusica, entonces me está colocando una condición, voy a tener en cuenta de esas 1000 solamente las que son menopáusicas, que en este caso es un total de 697, que lo estamos marcando acá con un color rosa. ¿Y cuál es la probabilidad de que sufra osteoporosis? Pero se refiere a las mujeres que sí padecen de menopausia, por lo tanto estamos hablando de 58. Son 58 sobre 697. Son 58 casos favorables sobre 697 casos posibles, el cual valor de 0,098. Quiere decir que es una probabilidad relativamente baja. Veamos otra. Probabilidad de menopáusica y osteoporosis. Bueno, acá ya aparece otro tipo de conector, que es el conector I. Entonces, voy a tener en cuenta algo. Como me aparece I, sería la probabilidad de menopáusica intersectado con osteoporosis. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de o bien o de la palabra o el conector lógico o, estamos ligados a la unión de sucesos. Cuando hablamos en una redacción coloquial, decimos o una cosa y la otra, aparece el conector lógico y estamos hablando de una conjunción de sucesos, quiere decir que está ligado con la intersección. ¿Sí? Bien, entonces la probabilidad de que sea menopáusica y que además posea osteoporosis, entonces voy a ver, menopáusica y que posea osteoporosis 58 no sobre 697, sobre 1000. Ahora ustedes podrán preguntar, ¿pero por qué sobre 1000 y no sobre 697 como el caso anterior? Bueno, en el caso anterior dijimos, si es menopáusica, entonces ya estamos
colocando una condición. De las 1000, solamente voy a tener en cuenta como casos posibles a las 697 que corresponden a la menopáusica. En cambio, acá decimos probabilidad de que sea menopáusica y que posea, que además padezca de osteoporosis, pero no está diciendo nada con respecto a que de antemano se está imponiendo una condición. Por lo tanto, se hace referencia de que los casos posibles son los 1000 que se tomaron al principio de esa muestra, tomada al azar. Entonces ya tenemos 58 sobre 1000, que es 0,058, es decir, mucho más baja la probabilidad. Otra forma de calcularla es una regla de cálculo que, bueno, yo se las puse ahí, que sería la intersección de esos dos sucesos va a ser igual a la probabilidad de menopáusica por la probabilidad de osteoporosis, sabiendo de que padece menopáusica. Bueno, la probabilidad de que tenga menopausia. Bueno, la probabilidad de que tenga menopausia sería 697, que es el total, sobre los 1000 que aparecen ahí. Son 697 casos favorables de que sea menopáusica sobre los 1000 posibles, porque son las 1000 mujeres tomadas de la muestra, por la probabilidad de que padezca osteoporosis sabiendo de que es menopáusica. Y bueno, sabiendo de que posee osteoporosis, sabiendo de que es menopáusica, es 58 sobre 697, que son los 58 que tenemos acá sobre 697. Si la multiplicamos, podemos simplificar, que ya está simplificado, y me quedaría 58 sobre 1000, que esos 58 dividido en 1000 equivalen a los 0,058, que es lo que habíamos calculado al principio. Es decir, esta sería la famosa regla para poder calcular las probabilidades sin necesidad de armar un cuadro de doble entrada. Cuando armamos o tenemos un cuadro de doble entrada, por ahí identificar los datos resulta mucho más sencillo. Bien. Esa regla de cálculo se puede generalizar de la siguiente manera, como la que acabo de mostrar allí. Probabilidad del suceso A intersectado con el suceso B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que sucedió A o sabiendo que ya sucedió A. ¿Sí? Esa es la famosa regla de probabilidad de condicional. Bien, si tiene osteoporosis, probabilidad de que sea menopáusica. Vamos a ver. Si tiene osteoporosis, ya tenemos, si tiene osteoporosis, quiere decir que los casos posibles son 64. Por eso están marcados con azul. ¿Cuál es la probabilidad de que sea menopáusica? Y bueno, que sea menopáusica sabiendo de que ya es menopáusica, sabiendo que tiene osteoporosis. 58. Es decir, 58 de 64. Calculamos la probabilidad de que tenga menopausia, sabiendo de que ya padece de osteoporosis, es 58 sobre 64. Eso me da de 0,906. Observo de que es una probabilidad alta. Hay muchas probabilidades de que si tiene osteoporosis, padezca de menopausia. Probabilidad de menopausia y no osteoporosis. Bueno, voy a ver en el cuadro. Probabilidad de que tenga menopausia están acá. Y que no posea osteoporosis. Y bueno, que no posea osteoporosis puede proceder 359, que son los de osteopenia, o también que sea normal. Por lo tanto, esos 280 más los 359 se tendrían que sumar y dividir en, claro que no, y dividir en los 1000. Es decir, acá tenemos 680, 280, como les decía al principio. A ver, no puedo encontrar el cursor. Acá. Los 280 más los 359, que habría que sumarlo, esos son los casos favorables sobre los 1000 total, que equivalen a 639. Y bueno, dividido en 1000, eso equivale a 0,639, es decir, más del 60% de probabilidad de que los que padezcan menopausia y no tengan osteoporosis. Veamos otro. Si no tiene osteoporosis, ya está colocando una condición, esa es una probabilidad condicional, probabilidad de que no tenga menopausia. Bueno, entonces voy a ver.
Los que no tengan osteoporosis, no tienen osteoporosis. Los que no tienen osteoporosis son justamente los 469 normales y los 467 mujeres que tienen osteopenia. Es decir, que tendría que sumar estos dos. Probabilidad de que no tenga menopausia. Y que no tenga menopausia sería entonces 189 más 108 sobre los 1000. Tenemos los 189 más los 108 sobre el total. Quiere decir entonces que tenemos, a ver si encuentro acá, los 189 más los 108 que corresponden a los 297 casos favorables de que padecen, que no poseen osteoporosis y que y la probabilidad de que no tengan menopausia sería justamente del total de 469 más 467, que serían 936. Haciendo ese cociente obtenemos 0,317, que viene a ser más o menos una probabilidad pequeña, casi un 32%. Bueno, ahora vamos a ver algo que se llama independencia de sucesos. Dos sucesos son independientes si el que ocurra uno no añade información sobre el otro. Voy a volver a repetir. Dos sucesos son independientes si el hecho de que ocurra uno no añade algún tipo de información sobre la ocurrencia del otro. Vamos a ver. Si A es independiente, tenemos un suceso A, es independiente de B, la regla de cálculo puede ser la probabilidad de A, dado que sucedió B, va a ser igual a la probabilidad de A. O la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, como en el caso anterior. Veamos nuevamente el caso. ¿Son independientes el suceso de la menopausia con el suceso de la osteoporosis? Es una pregunta. Bueno, vamos a ver. Acá yo veo que el recuento son 108, 359 en términos de que poseen una menopausia. Y osteoporosis, 6 y 58. Una forma de hacerlo. Bueno, una forma de hacerlo es calcular la probabilidad de que posean osteoporosis. Bueno, nosotros lo calculamos en la 64 sobre 1000. Y después calculo la probabilidad de que tenga osteoporosis dado de que tiene menopausia. Entonces calculo la probabilidad, a ver, de que tenga osteoporosis dado de que posee menopausia, es decir, los 58 sobre 697, que equivalen a 0,098. Observo que esos dos valores son distintos y deberían ser los mismos. Entonces la probabilidad de tener osteoporosis es mayor y si ha pasado la menopausia, añade información extra, es decir, no son independientes. No son sucesos independientes debido a que el suceso de la osteoporosis le ha agregado algún tipo de información extra al suceso de la menopausia. Esa sería una forma de realizarlo. Otra forma es la siguiente, por ahí mucho más sencillo que calcular la probabilidad de la menopausia intersectado con la probabilidad de la osteoporosis para saber si esos dos son independientes. Y bueno, cuando lo calculamos, ya, de hecho ya lo habíamos calculado, era 58 sobre 1000, que era 0,058. Y después calculamos el producto de las probabilidades por separado, es decir, la probabilidad de la menopausia por la probabilidad del suceso de osteoporosis. Bueno, la probabilidad del suceso de menopausia es igual a 697 sobre 1000 y la probabilidad del suceso osteoporosis es igual a 58 sobre 1000. Cuando hacemos ese producto me da 0,045. Lo comparamos y deberíamos ser iguales. Como no son iguales, entonces podemos concluir de que la probabilidad intersección no es el producto de la probabilidad, por lo tanto los sucesos
no son independientes. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Voy a tomar un vasito con agua. Vamos a ver otro ejemplo en donde vamos a tener en cuenta algunas reglas de cálculo también para este ejemplo. Lo voy a leer al problema. Las probabilidades de que una familia elegida al azar tenga un televisor a color, uno en blanco, uno en blanco y negro, y otro en negro y ambos, son respectivamente 0,86, 0,35, 0,29. ¿Cuál es la probabilidad de que esta familia posea uno u otro tipo de televisor? Bueno, se habrán dado cuenta de que acá tenemos unos conectores lógicos que lo voy a ir marcando. La probabilidad de que una familia al azar tenga un televisor a color, uno en blanco y negro y ambos, entonces sugiere o vamos a ir definiendo cada uno de los sucesos. Por ejemplo, con color A vamos a definir, o con la letra A, perdón, vamos a definir el primer suceso o primer evento que va a ser que posea un televisor a color. Con B mayúscula vamos a denotar el evento que posea un TV en blanco y negro. Y entonces voy a calcular la probabilidad de A unido con B. ¿Sí? Esta probabilidad utilizamos unido porque es un evento o bien el otro evento. Por lo tanto, está ligada a la disyunción y la disyunción sugiere una unión de sucesos. Entonces, la probabilidad de A unido con B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad del suceso B menos la probabilidad de la intersección entre ambos sucesos A y B. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de A unido con B? La probabilidad de A es justamente 0,86, que es la probabilidad de que el evento, de que posea un TV a color. La probabilidad de B es 0,86, que es la probabilidad de que posea un TV blanco y negro. Y menos 0,29, que es la probabilidad de que posea un televisor que sea blanco y a color. Va, pero que sea ambos, perdón. Entonces, haciendo estas operaciones, 0,86 más 0,35 menos 0,29, me da de 0,92, el cual es una probabilidad bastante alta. Observo que es bastante alta porque me da cercana al valor 1. Veamos otro ejemplo. Un fabricante de partes de avión sabe por experiencia pasada que la probabilidad de que un pedido estará listo para ser surtido a tiempo es de 0,80 y de que un pedido estará listo para entregarse a tiempo es de 0,72 y también que se entregará a tiempo. ¿Cuál es la probabilidad de que este pedido se entregara a tiempo dado que se detuvo listo su envío a tiempo? Bueno, si observamos, vamos a definir cada uno de los eventos. El evento R lo vamos a denotar como el evento de que un pedido está listo para su entrega. El evento D va a estar un evento en el que se entregará a tiempo. Y bueno, entonces ya tenemos como dato de que la probabilidad de que un pedido estará listo para ser surtido a tiempo es de 0,80. Es decir, la probabilidad de R es igual a 0,80. Y de que un pedido estará listo para entregarse a tiempo es de 0,72 y también que se entregará a tiempo, es decir, que es de ambos. Entonces la probabilidad del suceso R y que además se denote que se entregará a tiempo es de 0,72. Lo que pregunta es cuál es la probabilidad de que este envío se entregara a tiempo dado que estuvo listo para su envío a tiempo. Bueno, utilizando la probabilidad condicional voy a reemplazar directamente la probabilidad de R intersectado con el suceso D sobre la probabilidad de R. Es decir, haciendo ese cociente. 0,72
sobre 0,80 que dividiendo me da de 0,90. Por lo tanto, esa es una probabilidad condicional bastante alta que es de 0,90. Veamos otro ejemplo. Una caja de fusibles contiene 20 unidades, de las cuales 5 están defectuosas. Si se seleccionan al azar 3 de los fusibles y se sacan de la caja en sucesión sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de que 3 fusibles estén defectuosos? Bueno, una caja contiene 20 unidades, de las cuales 5 están defectuosas. Está perfecto. Por lo tanto, A se va a denotar como el evento en el cual tiene el primer fusible defectuoso. B lo vamos a denotar como el evento que contiene el segundo fusil defectuoso. Por lo tanto, la probabilidad de que los 3 fusibles estén defectuosos es igual a la probabilidad de que el primer fusible esté defectuoso, el segundo también y el tercero también, el cual lo damos como A y B, C, es igual a la probabilidad de A sabiendo por la probabilidad de B sabiendo de que A ha sido defectuoso y por la probabilidad de C sabiendo de que A y B fueron defectuosos. Entonces, reemplazándolo, sabemos que la probabilidad de A es 5 de 20, que lo tenemos acá. Si se ha seleccionado al azar 2 de los fusibles y se sacan de la caja sin reposición, quiere decir entonces de que ya no voy a tener 5, sino que voy a tener 4 y no 20, sino 1. Le vamos a restar 1, que van a ser 19. Y después la probabilidad del tercer suceso que sea defectuoso sabiendo de que ya ha sucedido A y B. Es decir, ya no va a haber 4 posibles casos, sino 3 posibles casos y ya no voy a tener 18 fusibles o 20 unidades, sino que vamos a tener 18. Van a ver que la fracción acaba disminuyendo el numerador y también va disminuyendo el denominador. Eso sucede siempre y cuando me diga de que tenemos sin reemplazo. ¿Sí? Es decir, muchas veces hay experimentos en los cuales se sacan, hay más de un experimento en el cual sacamos un objeto y no lo reponemos. O a veces lo sacamos y lo reponemos. Eso va a depender del tipo de problema. Por lo tanto, acá tenemos una probabilidad extremadamente baja que es de 1 sobre 114. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de sucesos dependientes. ¿Por qué dependen? Porque fíjense, si tengo 5 fusibles, tengo una caja de 20 fusibles, de los cuales 5 son defectuosos, entonces la probabilidad de que sea defectuoso cuando saque el primero, voy a tener 5 sobre 14. Pero cuando vaya a sacar el segundo, ya no voy a tener 5 si es que he sacado uno. Ya voy a tener 4 casos favorables y ya no voy a tener 20, sino que voy a tener 19. Entonces, un suceso depende del otro. Y ahí sí tenemos sucesos dependientes. Bueno, en los sucesos dependientes, cuando utilizamos esa famosa regla de la multiplicación. ¿Sí? Bueno, ahí está denotada como la regla de la multiplicación. Bien. Veamos ahora qué sucede. Este es el mismo problema, pero está planteado justamente para cuando se seleccionan al azar, pero no dice nada acerca de si contiene de las cuales están defectuosas, se seleccionan las 3 con reemplazo. Es decir, se extrae y se vuelve a reemplazar. Por lo tanto, acá cambia la cuestión. Entonces, A es el evento que denota el primer fusible que esté defectuoso, B es el evento que denota el segundo fusible que esté defectuoso, y la probabilidad se va a definir como la intersección de esos 3 sucesos, que es el producto de los 3. Por lo tanto, voy a tener 5 sobre 20, ¿sí? Porque tengo 5, voy a sacar 1, puede tener 5 casos favorables sobre 20. Después, cuando vaya a sacar, ya no voy a tener 5, ya voy a tener nuevamente, voy a tener 4, pero 4 sobre 20 porque se ha repuesto. Y después voy a tener 3 sobre 20 porque se ha repuesto. Quiere decir entonces que es 1 sobre 400, en el cual es 0,075, una probabilidad un poquito más alta que la anterior.
Esto estamos hablando de sucesos independientes. Y esa es la regla de multiplicación para sucesos independientes y para sucesos dependientes. Bueno, acá vamos a ver, antes de comenzar con las otras, los otros conceptos, algo que vamos a definir como sistema exhaustivo y excluyente de sucesos. Bueno, podríamos preguntarnos, ¿qué es un sistema exhaustivo y excluyente de sucesos? Decimos que un sistema es exhaustivo y excluyente de sucesos si representa una colección de sucesos. Una colección es un conjunto de sucesos, como lo que tenemos marcado acá. Yo lo he marcado acá con color A1, A2, A3, A4, con color rojo, color verde, color violeta y color azul. Ambos son sucesos, tales que la unión de todos esos sucesos forman un espacio muestral, que el espacio muestral estaría definido por ese cuadrado, el cual incluye, perdón, a los sucesos A1, A2, A3, A4. Y ahí surge un interrogante. ¿Recuerda cómo formar intervalos en tablas de frecuencias? Bueno, entonces tendríamos el suceso seguro, sería justamente la unión de todos esos sucesos, del suceso A1, el suceso A2, el suceso A3 y el suceso A4, que viene a ser el espacio muestral uniendo esos cuatro sucesos. Bueno, y algo muy importante es que todo suceso, ya sea suceso B, C, el suceso que ustedes quieran determinar, se puede ser descompuesto en componentes de dicho sistema. Es decir, así como marcamos en el gráfico. Vemos ahí un suceso que está marcado como un cuadradito, en el cual se puede formar a través de pequeños sectores del suceso A1, el suceso A2, el suceso A3 y el suceso A4. Bueno, entonces voy a pensar que el suceso B se puede definir como el mismo conjunto B intersectado con A1, que vendría a ser esta parte colorada, unido al suceso B intersectado con A2, viene a decir que viene a ser esta parte con verde. Entonces ya voy a unir esta parte roja con la parte verde, unido con el suceso B y el suceso A4. Por lo tanto, vendría a ser esta parte colorada. Unido al suceso B con A4, perdón, A3, que viene a ser esta parte color violeta. Por lo tanto, el suceso B puede ser descompuesto a través de la unión de él mismo con cada uno de los sucesos con el cual se ha descompuesto el espacio muestral. Esto nos permite descomponer el problema, en este caso si consideramos que B es un problema, en problemas mucho más simples, es decir, en subproblemas. Quiere decir entonces que el suceso seguro a la vez se puede descomponer en un problema B o por lo menos todos estos se pueden representar en términos de B. Y con esto vamos a utilizarlo para poder definir algo que nosotros le llamamos probabilidad total, ¿sí? Así como lo escuchan, probabilidad total. Si conocemos la probabilidad de un suceso B en cada uno de los componentes de un sistema exhaustivo y excluyente de sucesos, por supuesto esos sucesos pertenecientes a un espacio muestral, podemos calcular la probabilidad de B. Es decir, la probabilidad de B estaría dada de acuerdo a las reglas de cálculo para la probabilidad condicional. Esta probabilidad de la intersección de B con A1 sería la probabilidad de A1 por la probabilidad de B dado que sucedió 1, más la probabilidad de A2 por la probabilidad de B dado que sucedió A2, más la probabilidad de B intersectado con A3, que vendría a ser la probabilidad de A3 por la probabilidad de B dado que sucedió A3. Y así para la probabilidad siguiente, que es la probabilidad de A4, que es la probabilidad de A4 por la probabilidad de B dado que ha sucedido A4. Es decir, podemos sacar las probabilidades así descomponiéndolo a través de un sistema exhaustivo y excluyente.
Ahí lo vamos marcando con una flecha, cada uno de las intersecciones que tuvo con el espacio muestral y cuáles están representados por su simbología. Ahí tenemos la probabilidad de A1 a partir del suceso seguro, probabilidad de A2, A3 y A4. Y esta sería la probabilidad de B dado que sucedió A1, la probabilidad de B dado que sucedió A2 y la probabilidad de B dado que sucedió A3 y así la probabilidad de B dado que sucedió A4. Bueno, vamos a un ejemplo número 1. En este, el aula, el 70% de los alumnos son mujeres. De ellas, el 10% son fumadores y de los hombres son fumadores el 20%. ¿Qué porcentaje de fumadores hay? Bueno, para eso voy a utilizar el teorema de la probabilidad total y tenemos que hombres y mujeres forman un sistema exhaustivo exclusivo de sucesos, ¿sí? Porque ahí voy a separar mujeres para un lado, varones para otro, y ahí ya tenemos un sistema exhaustivo exclusivo. ¿Qué porcentaje de fumadores hay? Bueno, voy a tener en cuenta algo. Como hablamos de estudiantes, los estudiantes tienen mujeres o pueden ser hombres. Y a la vez de las mujeres hay gente que la probabilidad en el aula de los alumnos son mujeres. Fíjense que acá dice, en esta aula el 70% de los alumnos son mujeres, o sea que el 0,7. Por lo tanto, el 0,3 corresponde a la cantidad o la probabilidad de que sean hombres, porque es el complemento de 0,7. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que sucede con si fuma o no. Vamos a marcar con colorado lo que fuman y los que no fuman directamente sin fondo abajo. De acuerdo al problema, decimos que el 10% son fumadoras. Quiere decir que el 0,1 son fumadoras y las que no fuman sería el 0,9. Bien, ya hemos armado ahí un pequeño diagrama de árbol. Vamos a hacer lo mismo con respecto al hombre. Tenemos el hombre que fuma y el que no fuma. Pero los que fuman dicen que son el 20% son de los hombres que fuman, es decir, 0,20 o 0,2. Y los que no fuman sería 0,8, con el cual hemos encontrado los caminos que representan las intersecciones. Las bifurcaciones representan uniones disyuntas. Bueno, entonces ahí vamos a calcular la probabilidad de que haya fumadores va a ser igual a la probabilidad de que si M representa el evento que son masculino y F representa que son femenino, ahí tenemos más la probabilidad de que sea hombre y que además sea femenino. Bueno, entonces tenemos la probabilidad de que sea masculino, perdón, de que sea mujer es de 0,7 por la probabilidad de que sea, de que fume sabiendo de que es mujer. Y bueno, vamos acá por 0,1. Más la probabilidad de que sea hombre. La probabilidad de que sea hombre es 0,3. Lo pongo acá. Por la probabilidad de que sea fumador dado que es hombre. Entonces, los hombres que fuman 0,8. Perdón, 0,2. Entonces, 0,2 por 0,8. Perdón, por 0,3 más 0,1 por 0,7. El cual hemos calculado y es un 13%. Es una tasa bastante baja para teniendo en cuenta el problemita. Veamos un ejemplo 2. En un centro hay dos quirófanos. Un primero se usa el 75% de las veces para operar y en el primero la frecuencia de infección es del 5% y en el segundo es del 10%. Bien, ¿qué probabilidad de infección hay? Vamos a ver. Vamos a utilizar el teorema de la probabilidad total y los dos quirófanos forman un sistema exhaustivo exclusivo de suceso, porque tenemos un quirófano 1 y un quirófano 2. Entonces voy a armar esa diagrama de árbol, voy a poner paciente para un lado Q1 y para un lado Q2, en donde representa el quirófano 1 y el quirófano 2. Ahora bien, hay algo más. Me dice que el primero
se usa el 75 de veces para operar. Quiere decir que acá vamos a tener un 0,75% o 0,75. Y para usar el quirófano 2 va a ser el complemento, que va a ser 0,25. Ahora bien, en el quirófano 1, la frecuencia de infección es del 5%. Entonces, infección 5%, 0,05. Y no infectado vende a ser el complemento, que viene a ser 0,95. Ahora bien, para el quirófano 2, dice que es un 2%, un 10% en el cual hay una infección. Y bueno, entonces, si va a haber para una infección del 0,2, no infectados van a tener 0,1, perdón, va a ser 0,9. Y ahí tenemos el diagrama. Voy a calcular la probabilidad. La probabilidad de que sea infectado va a ser igual a la probabilidad de que del quirófano 1 por la probabilidad de que esté infectado dado que pertenece al quirófano 1, más la probabilidad de Q2 y infectado, es decir, que voy a tener la probabilidad de que pertenezca al quirófano 1 por la probabilidad de que esté infectado dado que pertenece al quirófano 1 más la probabilidad de que lo operen en el quirófano 2 por la probabilidad de que esté este, infectado dado de que pertenece al quirófano 2. Bueno, este sería 0,75, 0,05, 0,25 por 0,1, que multiplicado me da 0,0625. Es una probabilidad por ahí un poco baja. Bueno, vamos a ver si está grabando. Sí, estamos grabando. Vamos a continuar. Toma un poquito de agua antes de continuar ya con las últimas diapositivas. Bien, vamos con el ejemplo 3. El ejemplo 3 tiene que ver por ahí, decimos, el 20% del tiempo que se está en una casa transcurre en la cocina, el 10% en el baño y el resto entre el salón y el dormitorio. Por otro lado, la probabilidad de tener un accidente doméstico estando en la cocina es de 0,30, de tenerlo estando en el baño es de 0,20 y de tenerlo fuera de ambos es de 0,10. ¿Cuál es la probabilidad de tener un accidente doméstico? Bien, entonces vamos a ver la casa. La casa tiene justamente una cocina, un baño y el resto de la casa, ¿sí? Es decir, se bifurca en tres opciones: la cocina, el baño y el resto. Bueno, la probabilidad dice que el 20% de que se está en la casa transcurre en la cocina, es decir, que acá sería un 0,2. Bien. Y en el baño, un 10%. O sea que acá 0,1 o 0,10. Bien. Y el resto entre el salón y el dormitorio. Entonces voy a tener que sumarle 0,1, 0,2 más 0,1 sería 0,3. El complemento para llegar a 1 sería 0,7. Quiere decir que la probabilidad de que esté en el resto de la casa es de 0,7. Bien, ya tengo armado el arbolito. Ahora, por otro lado, la probabilidad de tener un accidente doméstico estando en la cocina es de 0,30. Y bueno, ahí voy a tener accidente, no accidente. Por lo tanto, de tener un accidente doméstico es de 0,30. Acá 0,30 y acá 0,7. Bien. Y de tenerlo estando en el baño es de 0,20. Accidente, no accidente. Este de 0,20, por lo tanto, de no tener un accidente, 0,8. Y el resto
y de tenerlo fuera de ambos es de 0,10. Bueno, entonces, tener un accidente es de 0,10 y de no tener un accidente es 0,90. ¿Sí? Bueno, vamos a, ¿cuál es la probabilidad de tener un accidente doméstico? Y bueno, la probabilidad de tener un accidente doméstico sería la probabilidad de A igual a la probabilidad de A intersectado con C más la probabilidad de B intersectado con, de A intersectado con B más la probabilidad de A intersectado con R. Y bueno, escribiéndolo todas esas intersecciones como en términos de la probabilidad condicional, tenemos que eso sería la probabilidad de C por la probabilidad de A dado que sucedió C, más la probabilidad de B por la probabilidad de A dado que sucedió B, y por la probabilidad de R por la probabilidad de A dado que sucedió R. Bueno, la probabilidad de que sucedió C es de 0,20. La probabilidad de A dado que sucedió C es de 0,30 y la probabilidad de B es de 0,10. Y después tenemos por la probabilidad de que tenga un accidente, vamos a volver, que es de 0,2, más la probabilidad de que esté en el resto de la casa es de 0,7 por la probabilidad de que no tenga o que tenga un accidente estando en el resto de la casa que es de 0,1, en el cual observamos haciendo los cálculos que tenemos una probabilidad de tener un accidente de 0,15, es decir, de un 15%. Veamos otro ejemplo. ¿Sí? Sean tres urnas, la primera con tres bolas blancas y dos negras, la segunda con cuatro blancas y dos negras, la tercera con una blanca y cuatro negras. Calcule la probabilidad de extraer una bola blanca. Bueno, la probabilidad de extraer una bola de la urna 1, de la urna 2 o la urna 3 es de un tercio, porque en realidad hay tres urnas. Entonces, hay un caso favorable sobre tres posibles. Los tres posibles se corresponden a las tres urnas. Entonces tenemos, las tres urnas forman eh, el 3 este definido en el denominador. Por supuesto, las tres urnas son equiprobables, es decir, que tienen la misma eh, oportunidad de salir que todas. Y la probabilidad de B estaría dado. Y acá definimos algo que se llama probabilidad total. La probabilidad de extraer una bola blanca sería igual a la probabilidad de obtener una bola blanca dado que está en la urna 1 por la probabilidad de la urna 1, más la probabilidad de sacar una bola blanca dado que pertenece a la urna 2 por la probabilidad de la urna 2, más la probabilidad de extraer una bola blanca dado que se extrajo de una urna 3 por la probabilidad de la urna 3. Y bueno, vamos reemplazando. La probabilidad de B, que este es el teorema de la probabilidad total, sería igual. La probabilidad de B, dado que pertenece a la urna 1, sería tres casos favorables, porque hay tres bolas blancas, de cuánto posible que pertenecen a la urna 1, 5, por la probabilidad de 1, de decir, de la urna 1. Y como tenía tres urnas para elegir, sería un tercio, más la probabilidad de sacar una bola blanca, pero de la segunda urna son 4 sobre 6, por de nuevo la misma probabilidad de sacar de la urna 2, que de un tercio, más la probabilidad de extraer una bola blanca de la tercera caja, el cual tiene una sola bola blanca y de 5 posibles, por la probabilidad de pertenecer a la urna 3, que sería 1 de 3. Haciendo esa regla de cálculo me da 22,45 avos. Esa es, se conoce como teorema de la probabilidad. Bueno, y con eso damos por finalizado esta parte de, de las reglas de cálculo, haciendo hincapié a lo que era la probabilidad total, la probabilidad condicionada y algunos problemas para calcular a través de esta regla de cálculo.
Bien, bueno, con eso vamos a parar la grabación.